pero vamos a complicarlo un poquito más. Pongamos, por ejemplo, este binomio. 3 raíz de 2 más 2 raíz de 3 al cuadrado. Ponemos la fórmula y como siempre determinamos qué es A y qué es B. Y vamos sustituyendo. A, 3 raíz de 2 al cuadrado, más 2 por A y por B, y más B al cuadrado. Y en principio ya estaría. Vamos a operar, que a veces es más difícil operar que simplemente realizarlo. El cuadrado va para el 3 y para la raíz. Por consiguiente sería 3 al cuadrado por raíz de 2 al cuadrado, que cuadrado con raíz se va, más, aquí multiplicamos los números de fuera de la raíz, 2 por 3, 6, 6 por 2, 12. Y asimismo podemos multiplicar los números que están dentro de la raíz, es decir, los radicandos. 2 por 3, que sería 6, más este cuadrado que también va para el 2 y para la raíz. 2 al cuadrado por raíz de 3 al cuadrado, que cuadrado con raíz se nos va. Y vamos a operar. 3 al cuadrado es 9, 9 por 2, que sería 18, más 12 raíz de 6, más 4 por 3, 12. Podemos sumar los números y nos quedaría 18 más 12, que son 30, más 12 raíz de 6. Y este sería el resultado final. ¿Lo habéis entendido? Y por último vamos a ver uno que es dificilillo, que suele salir siempre en las ecuaciones irracionales. Por ejemplo, raíz de x más 1 menos 2 por raíz de x menos 2, elevado todo ello al cuadrado. Ponemos la fórmula y vamos a determinar, como siempre, qué es A y qué es B. A y B. Observar siempre que el signo me lo dejo fuera, para no cometer errores. Y vamos a sustituir. A al cuadrado, raíz de x más 1 al cuadrado, menos doble de A por B. Fijaos que no vale poner ningún signo en medio, solamente multiplicaciones. Y más B al cuadrado, 2, raíz de x menos 2, todo ello al cuadrado. Aquí, cuadrado con raíz, se va, nos quedaría x más 1. Menos, podemos multiplicar los números que están delante de los radicales. 2 por 2, 4. Y podemos multiplicar lo que está dentro de las raíces, x menos 1 por x menos 2. No os olvidéis poner los paréntesis, ¿de acuerdo? Y más el cuadrado que va para el número de fuera y para la raíz también, x menos 2 al cuadrado, que aquí, como vemos, cuadrado con raíz se va. Entonces nos queda x más 1 menos 4 y podríamos resolver esta multiplicación. Y más 4 que multiplica a x menos 2. Terminamos de hacer las operaciones y nos quedarían x más 1 menos 4 raíz de x cuadrado menos 2x menos 1x menos 3x más 2 y más 4 por x, 4x menos 4 por 2, 8. Agrupamos los términos semejantes, la x con el 4x. X más 4x, 5x. 1 menos 8 menos 7 menos 4 raíz de x cuadrado menos 3x más 2. Si queréis también podéis dejar el radicando como factores x menos 1, x menos 2. Como prefiráis, y ya estaría resuelto ese binomio elevado al cuadrado. Y como os he dicho antes, suscribiros a mi canal, dale a me gusta, dale a la campanilla que me ayuda mucho para hacer vídeos para vosotros y como siempre, corre la voz.